Yo creo que hay una parte del turismo que pasa por una sostenibilidad social, es decir, hay una parte social que el turismo tiene que hablar de ella Ujú. y hablar, quiero decir, está en los bares, está en las conversaciones como la que estamos teniendo aquí, como la Sí, que tengo con muchos compañeros, como la que tengo con gente con la que me cruzo, sí. que es hablar abiertamente de un modelo Mm. y, y que sobre todo todo el mundo comprenda lo importante que es esta industria a día de hoy, ya no solo para Andalucía, para España, ¿no? Lisardo Morán Urdiales, he dicho bien tu apellido, sí. Sí. Bienvenido a Elemental, es un placer que estés por aquí hoy. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque eres digamos, tienes un perfil como muy especial o curioso por toda tu trayectoria profesional y lo que estás haciendo ahora mismo, que ahora hablaremos con calma si quieres. Compartimos un montón de, yo creo que de aficiones, somos frikis desde pequeños, somos Mm. nerds y geeks y todo lo que tú quieras decir. Y casi que empezaría un poco preguntándote, una de las cosas que más curiosidad me da, que es saber cómo alguien que ha estado, bueno, ha estado en muchos temas profesionales, pero en los últimos años estuviste dirigiendo Giants, si no me Mm. equivoco, en el tema de los eSports, Mm. cómo pasas al mundo de la gerencia como director de la empresa de turismo de Andalucía. Bueno, pues hay que, a ver, hay que como dar un saltito atrás en el tiempo y ver cómo ha sido más o menos mi carrera profesional para situarnos. Entonces, es verdad, yo estudio publicidad y relaciones públicas. Bueno, empecé estudiando informática, pero hice la carrera de publicidad y relaciones públicas. Y casi toda mi vida profesional empieza relacionada con la publicidad y con el diseño gráfico. Es como yo me establezco como ser humano que entra al mercado laboral. ¿Y el marketing también iría ahí en eso o no, no necesariamente el marketing? Mételo todo en el mismo saco, pero no era el No marketing. es No, exactamente. no era el marketing, más la publicidad. O sea, mi vocación nace de la publicidad, del amor a las marcas, como casi todos los que somos de nuestra época, ¿vale? Sí, sí, sí. Y que explica un poquito cómo me he formado y lo que he ido haciendo y cómo sigo disfrutando de ese mundo. Y realmente yo trabajo, uno de los primeros trabajos importantes que tengo en mi carrera es en Turismo Andaluz, es en la empresa que ahora dirijo, pero Ah, como desconocía ese dato. claro, claro, yo estuve allí, yo Vale, trabajé en vale, esa vale, vale. empresa como 10 12 años. Ah, vale, vale, vale. Entonces yo era un técnico estuve en diferentes subdirecciones, pero casi todo relacionado con el diseño gráfico, con la publicidad, un poquito, por ejemplo, también con el marketing digital, con el email marketing, etcétera, etcétera. O sea, Y eso es empezaste una... abajo como un técnico, empezaste a Sí, hacer un por supuesto. trabajo, Sí, sí, sí. la conoces bien la empresa de De dentro. hace muchísimos años. Y de Sí, hecho, sí, una de sí, las sí. cosas que como curiosas de Turismo Andaluz es que, por como son las empresas públicas, tiene poca rotación. Es decir, me he encontrado con casi todos mis compañeros, pues, años más tarde. Siguen ahí. Siguen ahí, Justo de- siguen ahí. Años más tarde, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces, después de esa etapa, yo doy diferentes saltos, estoy un tiempo en formación y durante otro tiempo en Giants, no dirigiéndola, sino Vale. llevando la parte de patrocinio, Ok. ¿vale? La parte Vale. de patrocinio. Vale. Y la parte de marca. Y ahí estuve 5 años y 5 años. Es una de las etapas de mi carrera, pues, que he disfrutado también más, Hmm. porque se relaciona en paralelo con una de mis aficiones de toda la vida, que ha Los sido los videojuegos. videojuegos. Los videojuegos. Y Y cuenta entonces, un poco, porque yo creo que hay mucha gente que no conoce bien el tema de los eSports o mm, Giants, que es una de las principales marcas, ¿no sí, diría? es una empresa top. Top. ¿Qué es exactamente, cómo se define el tema de los eSports? Bueno, dentro de los videojuegos, que jugamos y consumimos con muchas personas, cada día más, ¿no? Hmm. Hay una parte que es el videojuego competitivo, que es decir, un videojuego que tiene las características necesarias para que se pueda competir en igualdad de condiciones. Tú contra mí, puede ser individual o puede ser colectivo. Y entonces eso lo juega un nicho, que ya la palabra nicho yo creo que se queda corta, porque Ya no es un nicho, ¿verdad? Ya no. lo juega Sí, sí, sí. muchísima gente, Sí. y está muy profesionalizado alrededor de según qué videojuego. Hay videojuegos que necesitan, pues quizá habilidades pues, más relacionadas con, vamos a llamarlo así, con la estrategia, Sí. eh, y otros videojuegos que necesitan pues, un mix de estrategia y también de habilidades mecánicas, que puede ser reflejo, una habilidad con el ratón si juegas con PC, o una habilidad mecánica con el mando, etcétera, etcétera. Hablamos de juego tipo Fortnite, por ejemplo, o Por ejemplo, un Call of Duty, o Call of Duty. Sí, Call of sí. Duty que se puede competir con mando,
Mm. requiere un tipo de habilidades, desde mi punto de vista, estratégicas, por supuesto, pero también mecánicas. Sí, sí, sin duda. Y Tú y yo ya estamos luego, mayores para eso, lo reconocemos. sí, 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 sí. Yo le he echado más horas al Call of Duty de los videojuegos a las que más horas le he echado yo en mi vida. Y el League of Legends, digamos que League of Legends. Estrategia. tiene también habilidades mecánicas, pero para mí son gente realmente, los jugadores de League of Legends son cerebros. Sí, sí. Sí, es un juego estratégico que tiene muchas fases, que tienes que saber Mucha profundidad. O sea, tiene. muchísima profundidad, que tienes que saber, no juegas con tu personaje y el crecimiento que tiene ese personaje, pero al mismo tiempo juegas con 4 compañeros y con 5 rivales. Entonces tú en todo momento sabes Trabajo en cómo estás equipo. tú, Sí, sí. cómo están tus compañeros, Mm. hacia dónde van ellos a lo largo de la partida y lo que es más importante también o igual de importante, cómo están tus rivales en ese momento de la partida, qué es lo que pretenden hacer a medio plazo y dónde van a estar a largo plazo. Entonces, me parece un Muy juego competitivo. sofisticado. No es un jueguecito, aunque la gente no lo sepa, la gente que no. Para nada, para nada. Es Es muy, muy algo muy complejo. top. Es muy complejo, sí. Y tú te encargabas de la parte de patrocinio. Entiendo que toda la idea de vender el producto o toda la parte de competición, o sea, que tú has sabido vender bien esa parte, entiendo, durante Sí, años. yo creo que para vender algo, Sí. sea lo que sea, y entiendo que hay gente que ha desarrollado toda su carrera como comercial, no es mi caso, pero yo creo que para vender algo hay que creer en ese algo. Y nosotros teníamos, y bueno, no solo hay que creer en ese algo, tienes que creer en ello y tener un muy buen producto. Y el caso de Giants era eso, era un producto top a nivel nacional, de lo mejor que se puede tener en esports, y además en un sitio que empezó siendo nicho, con una audiencia que empezó siendo cautiva, que ahora es muchísimo más mainstream, pues Sí. porque Twitch revienta y empieza a llegar Mm. a otros sitios y empieza a meter a los jugadores de videojuegos en canales o a darles una visibilidad que antes no tenían. Y mi trabajo era pues el ofrecerle a las marcas esa visibilidad. Oye, pues mira, nosotros tenemos una audiencia cautiva que normalmente es Gen Z, que va de este segmento de edad, y aquí hay una oportunidad porque aquí estamos solos y además el gamer y el geek y es una persona muy especial, no se deja seducir fácilmente por la publicidad, pero además es especialmente agradecido cuando una marca de una forma natural se acerca a él, cuando pone en valor su ocio, porque hemos estado, y tú lo recordarás, hemos estado mucho tiempo en el que el videojuego ha estado demonizado, o sea, es Sí, decir, sí. esta generación que ha convivido ya con el videojuego es mucho más, yo creo que cercana con la gente que lo consume a día de hoy y lo Mm. hace, y es un modo de ocio principal, pero Mm. durante un tiempo llegabas a una edad en la que si seguías jugando era como, ¿y tú todavía juegas con 20 años? O un ¿No? inmaduro Exactamente, o algo te pasaba. exactamente, algo te Sí, 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 pasaba. sí, sí, sí. Y bueno, pues nos fue muy bien, las cosas como son, nos fue muy bien, porque era una época muy bonita de los esports en España. Y luego realmente, porque eso es un dúo perfecto, cuando tienes a alguien y a un equipo en concreto que vende un producto que es muy bueno y lo hace con pasión y cree en ello, vamos, fue muy bien. Pero toda la parte de branding y de cómo, bueno, crear un producto, venderlo también o presentarlo, ahí te desarrollaste mucho, aunque tú venías ya en realidad Sí, incluso, eras de ese campo que también durante mucho tiempo estuviste en la docencia también, en EA, o sea sí, sí. que en realidad has estado muy en tu sector todo el tiempo y Sí. antes de eso incluso trabajando como técnico, o sea que no ha habido tanta fluctuación o tanto cambio, es una evolución más bien, un No, progreso. quizá mi crecimiento profesional está más en que con los años he pasado más de la parte de ejecución a un poquito más a la parte estratégica, Ujú. que yo entiendo también que es un movimiento natural que hace todo el mundo, Claro, ¿no? Cuando claro. empiezas a trabajar en cualquier sitio, Sí, sí. pues quizá empieces, pues eso, en la parte más ejecutiva de los planes Sí, sí, sí. y luego de repente, pues conforme vas madurando y vas aprendiendo, pues empiezas a estar en la parte más estratégica, que es donde, pues ahora mismo estoy, claro. Eso fue tal vez un plus que hizo que se te presentara la oportunidad de ser gerente o director, eres director, Director ¿no? gerente, sí. Digo porque tú conoces entonces la empresa de dentro, has hecho todo tipo de labores, o sea que muchas veces eso es algo como que suma y muy mucho para que luego puedas aspirar a un cargo más de dirección en definitiva. ¿Y cómo fue esa transición entonces? ¿En qué momento te ofrecen la posibilidad de volver, entiendo, a...
Bueno, la empresa de turismo. aquí hay dos figuras que son clave. Una es Yolanda de Aguilar, que es secretaria general para el turismo de la Ajá. Junta, y Arturo Benal, que es el consejero de turismo, Mm, que son las dos personas que en su momento me avisan de que hay un proceso de selección, porque mi ok. proceso de selección fue abierto, y son los que creen que para una dirección general de una empresa pública que gestiona el turismo y el deporte en Andalucía, pues necesitan un perfil más de innovación y de un sector que no está en el momento de madurez Mm, que tiene el turismo, y mm. especialmente además un sector que necesita también de ideas nuevas, de acercarse a un segmento de población Sí, sí, más sí, sí. joven, etcétera, etcétera. Entonces son ellos dos Mm, los que me dan la oportunidad, y además en ese orden. Fue primero Yolanda mm, y mm, después el consejero. mm. ¿Tú Y representabas eso de alguna forma? ¿Una renovación yo, generacional? habría que preguntárselo a ellos, pero yo Ya, creo ya, que ya, sí. pero podemos Yo, suponer sí, innovación, conocimiento sobre los temas de marketing, de branding, todo correcto. ese mundillo lo conocías bien, claro. Correcto. Y bueno, y el sector del turismo y el sector de videojuegos, que son cosas muy diferentes, no Mm, solo por la actividad sí, que desempeña cada uno, sino por el peso que tiene en la sociedad. Por ejemplo, en el PIB andaluz y nacional, lo que es sí, sí, una industria como el turismo, sí, sí, sí. y el videojuego, que es mucho más amplio. O sea, el videojuego, el ocio, el cine, las series, los propios esports también son una cosa muy importante, pero Mm, digamos que no es un territorio tan maduro como sí lo es el territorio del turismo. mm. También pasas de algo mucho más global a algo mucho más local, como es Andalucía y cada una de sus Bueno, Andalucía leches. es un producto, no, o sea, Andalucía O es sea, una Andalucía es un región, producto muy internacional, por pero es un supuesto. producto global, o Muy, sea, sí, sí, nosotros lo vendemos globalmente. O correcto, sí, sea, sí, sí. de hecho, casi todo Mira, una de las cosas que yo siempre digo, y que el malagueño, bueno, el andaluz en general, pero el malagueño en particular, puesto que Turismo Andaluz está aquí, debería sentirse orgulloso, es la empresa pública para la gestión del turismo y el deporte de Andalucía, que es el nombre largo. Sí. Es un pepino de empresa que está aquí en Málaga y que además gestiona un presupuesto muy importante y que se encarga de poner en valor la marca Andalucía en todo el mundo. Ujú. Entonces, y realmente uno de los motivos por los que yo creo que el malagueño, o el andaluz en general y el malagueño en particular, no sabe eh, que Turismo Andaluz está aquí, es porque gran parte de ese trabajo Mm. se hace fuera. Entonces Aquí no se no se ve en proyecta, claro, España. No se sí, ve en sí, España. es cierto. Entonces hay trabajo de muchísimas áreas, Mm, desde el área de promoción, que son compañeros que están siempre viajando y están siempre fuera de sus casas, mm, al área de innovación, al área de marca, que hace muchísimas campañas que son, pues, como Andalusian Crash, que es verdad que aquí vemos un poquito y que con suerte, como nos ha pasado, se viraliza y se hacen muy populares, y eso nos ha dado gasolina para hacer lo que queramos, pero la realidad es que están hechas y diseñadas para que se vean fuera. mm, mm. Entonces pero pues eso, Andalucía al final es Pero somos nuestra más región. ciegos entonces. Aquí realmente no nos enteramos del No se ve. impacto que tiene porque va dirigido hacia afuera. Claro, claro, todo es fuera. Todo lo que nosotros hacemos no se hace aquí. Oye, déjame que gire un poco a algo polémico, volvemos luego a temas más agradables, porque en Málaga en concreto, creo, no sé si en Andalucía en general, pero en Málaga hay bastantes críticas últimamente, Mm, críticas o agobio por el tema de la cantidad de turismo que hay, sobre todo en mm, el centro de la ciudad, bueno, ya creo que en todos sitios. Y todos los riesgos de que se pierda señal de identidad, de que el malagueño no pueda, en fin, mm. estarás harto de escuchar ese tipo de historias. Sí, sí, sí. Y no sé de qué forma es compatible o sea, que el turismo sea algo sostenible, que sea algo mantenible, sin que fagocite a la vida cultural de Málaga o los malagueños. ¿Cómo se hace eso? A ver, realmente es un tema muy complicado, y es un tema en el que tanto la estructura de la consejería, mi consejero, insisto, mi secretaria general, todo el mundo está trabajando, y nosotros también ejecutamos una pequeña parte de ese plan. Es un tema complejo por muchos motivos, porque además no solo depende de una gestión, o sea, no solo depende de la gestión regional, depende también de la gestión nacional. Hay muchas cosas Mm, que mm, ocurren, mm, digamos que en la economía nacional, que nos afecta a todos en el día a día, y que por supuesto afectan a la percepción del residente y a la percepción que se pueda tener del turismo. Cuando estamos todos, pues, digamos, más irascibles, ujú, pues cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor mm, también genera unas molestias, ¿no? ¿Cómo lo veo? Te voy a decir no cómo lo veo como gestor, porque además no tengo yo unas competencias exactas sobre esto, pero sí lo tengo claro, o tengo una idea más o menos de cómo lo veo como malagueño. ujú, Entonces,
como malagueño que ha vivido toda su vida en Málaga prácticamente Sí. y que conozco Málaga antes del turismo, o sea, decimos, ya no hablamos de la Costa del Sol, y no podemos olvidarnos de que es élite mundial en el sector del turismo y donde están los mejores profesionales del mundo. Eh, Hablemos de una ciudad como Málaga, que hace 15 años el problema que tenía Málaga es que aquí no venía nadie. Es decir, que la gente aterrizaba en el aeropuerto y se iba a la Costa del Sol, o incluso cuando llegaba algún crucero que llegaban poco, se metían en un autobús y iban a Granada. Aquí no venía nadie. Granada o a Sevilla o a ver. No venía nadie. Sí, sí, sí. Entonces, y luego, teniendo en cuenta ese contexto de cómo era Málaga, ¿no? Y luego el contexto de que todo tiempo pasado fue mejor. Correcto. Es decir, es muy difícil, y yo lo entiendo, luchar o argumentar contra un mensaje que está basado en la nostalgia Sí. y que es súper poderoso. Es Sí. un mensaje muy fuerte, porque si tú a mí me dices, ¿tú volverías o a ti te gustaría la Málaga de hace 15 o 18 o 20 años? Tú vives aquí, tu despacho sabes dónde está, en una Sí, sí, zona sí, sí. donde ahora es top. El Soho, sí, antiguamente los que son de Málaga saben lo que era. Sabemos lo que había aquí. Entonces, y no hace tanto, o sea, no te tienes que ir a fotos en blanco y negro para saberlo, porque yo me he criado por estas calles y Una sabemos zona perfectamente qué muy pasaba. decadente, se puede decir directamente Sí, con sí. bueno, Con prostíbulos y prostitución, prostitución en la calle, etcétera. Sí. eh, Y delincuencia, mucha delincuencia. mucha también. delincuencia, o sea que no hay que irse muy lejos, ¿no? Pero aún así, si tú me hablas y me dices, ostras, pero ese tiempo pasado, ¿qué significa para ti? Probablemente me olvide de eso, probablemente me olvide de que el paseo del parque, cuando ibas pegado al puerto, si entrabas con una bici volvías sin bici, si entrabas con una Nike volvías sin Nike, ¿verdad? Correcto. No podías sí. pasear por Puerta Oscura, o sea, hay zonas del Así es. centro que dabas un pasito en paralelo hacia una calle y te metías en problemas. Sí, Yo sí. compraba cómics en calle Casa Palma y me iba los domingos, me escapaba los domingos un rato. Y cuando volvía de comprar cómics, pues a veces pues, te cruzabas con gente, a lo mejor no tan deseable, en el propio centro de Málaga. Hemos tenido una vida muy dura, ¿eh? Sí. Nuestra juventud ha sido muy dura. Entonces, pero ¿sabes qué pasa? Que esa época también era cuando yo iba con mi abuelo a una charcutería, pues a lo mejor en calle Martínez, que es perpendicular Sí. a calle Larios, como todo el mundo sabe. Y claro, esa parte es muy bonita. Esa parte de ese tiempo pasado, Claro, claro. de ir de la mano de tu abuelo, ir a comprar embutido y que te lo pongan en papel y todo esto. Entonces, Sí, el mensaje. idealiza esa parte y somos ciegos a toda la parte. Ya sabemos que los recuerdos son muy selectivos y tendemos a. Por una parte, Correcto. tú dirías, cuidado, porque tendemos a pensar que tiempos pasados fueron mejores y ya sabemos que no funciona así y que hay muchas cosas que no cambiaríamos, pero es verdad que hay El que ha vivido hay en Málaga conoce Málaga. conoce O sea, Málaga, es que sí. sabe perfectamente Lo que son desafíos diferentes y dificultades que la hay, por supuesto, de una gestión. masificación tal vez, que sí, que es puede Mira, ser un problema. yo he aprendido del tema de la masificación, mi opinión la tengo porque he aprendido mucho. Ahora va a parecer que le hago la pelota, pero no es así. O sea, es de mi consejero, de Arturo. Porque es que, claro, masificación, todo es según con quién te compares. Esta es la realidad. A ver, Entonces, ¿masificación qué es? ¿Masificación en la aldea del Rocío con 2 millones de personas cuando tiene una capacidad para 30.000? Pues yo creo que eso sí es masificación, ¿verdad? Es puntual, ocurre en un día, pero eso es masificación. Masificación es, pues, lo que ocurre ¿cómo se llama esto? Ahí no me sale ahora la palabra. ¿Será posible? también en Andalucía, también algún evento. No, estaba hablando. Estoy pensando en Italia, Ah, en las góndolas, ¿en Venecia? en Venecia. Estoy Estoy pensando en Italia, en Venecia. Entonces, os habla mucho de Barcelona también, en España, concretamente, como un ejemplo correcto. exagerado de. Pero yo creo que Barcelona, sinceramente, creo, no vivo allí todos los días, pero Venecia creo que es una cosa muchísimo más representativa. Ajá, Sí, yo creo que ahí sí que hay una clara saturación. Mm. En el caso de Andalucía, es que Andalucía es tan grande, que yo creo que hay que hacer un trabajo de redistribución de flujos. Porque a lo mejor los que tú dices o los que tú crees que aquí te sobran hacen falta en el interior de Andalucía. Ya. O hacen falta en el interior de esta misma provincia. Sí. Y porque Verdad, sí, es verdad que en Málaga hay un pico muy concreto en fin, está muy de moda la ciudad y tal vez se puede redistribuir un poco todo ese turismo. claro, hay que saber gestionarlo, porque tampoco sabemos qué pasará si se fuera de golpe.
Entonces, Pues tendríamos un problema. ni yo ni nadie. Sí, O sea, sí, sí. es decir, entonces, bueno, es un tema complejo que yo creo que no requiere, no tiene nadie, el que, Sí, el sí, que te venga con la respuesta inmediata. sí, sí. Ole por Y él, puede pero haber yo creo que es. puede haber realmente riesgo, efectivamente, de que se pierda un poco la seña de identidad, pues porque al final hay mucha franquicia y tiendas y comercio y restaurantes que son un Mm, poco los objetivos para ese tipo de población, pero todo no es perfecto. Y la idea es un poco ver la fotografía completa, correcto. pero es un tema complejo y no Es un podemos... tema complejo que Sí, sí, necesita de buenos gestores, que necesita además de soluciones a medio o a largo plazo. sí. No se pueden dar bandazos ni tomar decisiones, creo yo, que en brusco. Hay que Mm, tener un plan, mm, ¿verdad? claro. O sea, hay que tener un plan. Siempre que quieres tú sustituir una cosa por la otra, pues tendrás que tener un plan, ¿no? Y cualquier otra cosa, cualquier otra industria que tengas, y si terminas convirtiéndote en un top de esa industria, te va a generar eh, inconvenientes. Ujú. El otro día leía yo la de toneladas cúbicas de agua que son necesarias para enfriar los ordenadores que No, sí. gestionan la Ahí, inteligencia sí, artificial. sí, 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 sí. Entonces tú de repente dices, Mm, quiero decir, un pensamiento muy ingenuo de decir, ostras, pues podríamos cambiar esto por ser el top mundial en la industria de la IA. Y tú piensas que eso no traería ningún inconveniente, ¿verdad? Y de repente, pues tú tienes ahí una gestión de residuos, tienes un problema de sobrecalentamiento de un espacio, tienes una evaporación de agua muy importante. Entonces, fíjate que al final sí, cualquier sí, cosa que pienses, sí, sí. cuando lideras, Te das cuenta de la complejidad y es verdad que siempre como tiene un ciudadanos impacto. tendemos a ver fácilmente soluciones a los temas. Yo creo que, y es No natural, y es natural, es normal. tendemos a ser cuñados y a Mm, creer que sabemos ya sobre temas que no tenemos Yo ni creo que es idea. natural. Oye, Andalucía Crash, que yo lo conozco en realidad porque en redes algo visto tuyo y por ahí me curiosé, porque yo creo Mm, que la gente no conoce toda esa, lo que se puede decir que es la principal campaña y sí, también es un producto tuyo desde que tú entras ahí. sí. Mm. Cuéntanos, ¿qué es eso de Andalucía Crash? Bueno, normalmente una de las cosas que hace la empresa pública de turismo es crear campañas de promoción Sí. para que la gente venga a Andalucía. Entonces, otra de las cosas que te dictan y desde una estrategia, pues, en este caso desde la consejería, es que se buscan diferentes cosas, ¿no? Voy a irme a dos muy sencillitas para no alargarnos, ¿no? Pero dos sencillitas podrían ser, oye, estamos cambiando el perfil del viajero que viene, es decir, eh, en pos de esa sostenibilidad, Sí. tanto social como económica como medioambiental, pues nos interesa un viajero que es más respetuoso, un viajero que viene en épocas que no son hora punta, en épocas no punta en Ujú, Andalucía, ujú, en el periodo no estacional, mm, un viajero que gaste más dinero, ¿verdad? Que tenga más poder mm. adquisitivo y su gasto medio sea mayor. Entonces identificas unos mercados de donde son ese tipo de públicos. Vale, Por ponerte un ejemplo, el norteamericano, vale. ¿vale? Y entonces dice, bueno, pues este es uno de los objetivos. ¿Cuál es otro objetivo? Pues el otro objetivo es el joven, la generación Z. ¿Por qué? Porque ya es un consumidor que ahora mismo ya empieza a viajar, que además se comporta de una manera totalmente diferente a como Mm, nos comportábamos a lo mejor nosotros, ujú, y que además es prescriptor, es decir, para sus ujú, padres o para amigos ujú. prescribe el producto. Y con eso, pues montas una campaña que Público Diana, objetivo, por que decirlo intentes así. que vaya a ellos, ¿vale? Vale, Entonces, a la marca turística Andalucía, que es esta marca Andalucía de colores, sí. una marca que tenía 18 años cuando yo entré en la empresa, Ajá. yo creo que ahora estará en 20 o en 21, casi 21 años, Mm, y, es una marca con, yo creo que con un gran reconocimiento, insisto, fuera de nuestras fronteras, eh, pero que necesitaba, desde mi punto de vista, pues una manera diferente de lanzar su mensaje en el momento en el que vivimos. En un momento en el que vivimos donde hay otros mercados que mm, compiten con Andalucía, mm. que también tienen muy buenos servicios, que tienen ¿Como buen cuáles? ¿Puedes mencionar clima. cuáles son las principales Grecia, competidores? por ejemplo, sería un buen Grecia, competidor Grecia. nuestro. Sí, Grecia, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. podría ser un buen competidor nuestro. Sí. Em, Francia no tanto. no, no, Francia no tanto. O sea, hablamos de destinos con buen clima, con costa, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? sí. Se pueden Eh, comparar. Es verdad que los norteamericanos suelen tener a Francia un poco como referente en Europa, pero Grecia es un superdestino, sin Es duda, ¿eh? un gran Sí, sí, sí. destino. Y entonces tú dices, bueno, ¿y qué puedo hacer para diferenciarme? Mm.
Pues desde mi punto de vista, y ahí enlazamos un poquito con la cultura que nosotros hemos vivido del desarrollo de grandes marcas, como puede ser Nike, como puede ser Adidas, McDonald's, Mm, Coca-Cola, Pepsi, Apple, Microsoft, mm, pues es un poquito decir, tienes que insuflarle, tienes que insuflarle alma, o sea, ya no es solo si sigues a más internet, yo creo que el momento de promoción turística ha llegado a un punto, o llegó a un punto casi de un meme. Es decir, veías anuncios en el que tú no sabes qué destino es hasta que ves el logo al final. O sea, vas viendo imágenes bonitas, una cascada, una chica bajando, tirándose de un yate, un plano de dron en sí, sí. una poza, y tú dices, espérate, 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 pum, sale el logo y ya sabes qué destino es, ¿no? Vale, vale, sí, sí. Entonces, a mí me daba la sensación de que nunca habíamos salido a promocionar Ujú. Andalucía desde la cultura, desde algo que es único nuestro, desde algo que no se puede comprar, que o lo tienes o no lo tienes. Factor cultural, Y entonces. entonces no tienes a Picasso, no Ujú, tienes a Paco de Lucía, no tienes a Lola Flores, no tienes a Carmen Sevilla, no tienes a, yo qué sé, a ujú, María Zambrano, no tienes a tantas cosas, ujú, no tienes a Camarón. ujú, Y dijimos, pues vamos a construir marca ujú. Es en desde, torno a esos personajes o esas figuras a través de esas figuras que icónicas, son sí, sí. iconos internacionales Exacto, que nosotros tenemos, exacto. Sí, 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 sí. y vamos a construir marcas Ujú, de eso, de nuestro ujú, patrimonio cultural, de ujú, nuestro patrimonio arquitectónico, y vamos a construir marcas desde ahí, desde algo que nadie puede tener, ujú, ¿vale? Solo los andaluces. Y desde la cultura que ha hollado esta tierra pues por siglos, y vamos a hablar de ella sin complejo, y vamos a enseñarla afuera. Y ese era el briefing, más o menos. ujú, Y ujú. era un briefing pues llamativo porque no hacíamos campaña como se habían hecho toda la vida, en la que se demostraba pues el sol, la playa, el yate, la chica dando el paseo, Ujú. etcétera, etcétera. Y saltamos a eso con Andalusian Crash. Eh, Insisto, era una campaña con un claro target internacional, pero tuvimos suerte de que el andaluz le gustó cuando se lanzó, la hizo suya y Ujú. la empujó. Y Se entonces hizo muy viral se hizo realmente, ¿no? súper Porque es viral. verdad que sí, sí. Y, oye, pues mira, eso es una alegría siempre que uno que trabaja, porque la gente de tu propia tierra pues le guste algo. La mejor venta, ¿no? Que también la gente hable Claro, y y tiene lo una venta tuyo. interna para nosotros que es, pues dentro de una estructura de gestión como es Turismo Andaluz, y de una empresa muy grande, porque yo entiendo a la Junta de Andalucía una gran empresa, pues digamos que te valida, te dicen, oye, un check, esta gente más o menos saben por dónde van los tiros, y eso nos ha dejado trabajar 2 años y medio muy bien. La verdad es que vimos un momento muy estelar, creo, en general, en Andalucía, no sé si en concreto, no quiero ponerme muy local, pero en la Mm. Costa del Sol. Yo hace no mucho, el año pasado, mi hija mayor tuvo un intercambio con Inglaterra, con una chica Tú de eres malagueño. Inglaterra. Yo soy malagueño, sí, sí. No de padres, pero sí de crianza y de Sí. nacimiento. Pero me hizo mucha gracia porque hicieron un intercambio con un supercentro en Inglaterra, en Londres. Mm. Entonces, la idea es que mi hija se iba allí un par de semanas y la chica inglesa venía aquí a Málaga, ¿no? Con nosotros. Y verdaderamente la familia inglesa, en general todas las familias de todos los niños que vinieron estaban mucho más contentos y orgullosos y emocionados por venir a la Costa del Sol más que las chicas de aquí por ir a Ahí para allá. Londres, ni más ni menos. O sea que como que las tornas han cambiado hasta el punto de que es un lugar muy, muy atractivo y conocido. Bueno, ya sabemos que los ingleses conocen la Costa del Sol, a Sí. veces no por motivos muy interesantes como Mm. venir a emborracharse o Mm. antiguamente era así. Yo no sé si hasta qué punto sigue siendo de esa forma. Entonces, es un momento estelar y yo no sé también qué proyectas tú hacia el futuro, qué es lo que viene, seguir creciendo, transformarlo en algo, como tú dices, más interesante, con una población que venga de fuera con mayor nivel adquisitivo, etcétera. Bueno, a mí me gusta, ojalá tú lo supiera a ciencia cierta. No soy ese tipo de perfil de gurús que realmente saben vivir a 3 a 5 años. Sí. Lo que está claro es que el turismo necesita de dos cosas. Por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? Y esto es una opinión que, como todas las opiniones, son personales, ¿no? Es muy propia. Yo creo que hay una parte del turismo que pasa por una sostenibilidad social, es decir, hay una parte social que el turismo tiene que hablar de ella, Ujú. y hablar, quiero decir, está en los bares, está en las conversaciones, como la que estamos teniendo aquí, como la Sí, que tengo con muchos compañeros, como la que tengo con gente con la que me cruzo, sí. que es hablar abiertamente de un modelo, Mm. y, y que sobre todo todo el mundo comprenda lo importante que es
esta industria a día de hoy, ya no solo para Andalucía, para España, ¿no? Teniendo en cuenta eso, no quiere decir que nos relajemos y demos por bien todo lo que hay, sino Mm, que la sepamos gestionar. mm, Yo creo que es una de las cosas que pasa por ahí, que es lo que llamamos sostenibilidad social. Y luego, obviamente, como todo, como es que además nos ponemos como muy serios a la hora de hablar de esto, pero yo creo que la realidad es que todo es igual de serio. Hay que tener un plan a medio y a largo plazo para que cualquier modelo de negocio sea sostenible. Y entonces este modelo, que es el que tenemos ahora mismo, tanto en Andalucía como en España, pues tiene que tener un modelo de sostenibilidad a medio y a largo plazo sí. y pasa por diferentes etapas, ¿no? Entonces esa parte de la sostenibilidad social yo creo que es una parte importante y luego la parte de la sostenibilidad económica, aparte de la medioambiental, pues hay que fasearla y hay que comprenderla bien, hay que comprender que Andalucía es muy grande, que es una región en la que un malagueño y un sevillano pues no nos parecemos tanto, o uno de Huelva y uno de Almería tienen necesidades totalmente diferentes. Dentro de cada una de nuestras propias provincias es muy diferente lo que pueda ocurrir en una capital a lo que ocurre en una población, Mm. especialmente poblaciones pues, que están más, a lo mejor En más, el interior, más en ¿no? el interior y Mm, más al norte, ¿no? mm, mm, Entonces hay que ser conscientes de que Andalucía, la realidad es que es un país en cuanto a su dimensión geográfica mm. e incluso a sus particularidades Sí, sí. de cada una de las provincias, ¿no? Entonces hay que trabajar con eso en mente, o sea, lo que pueda servir para un malagueño, como somos nosotros, y para no solo un malagueño, para un malagueño que vive en la capital. Y ya no me voy para un malagueño que viva en la capital, me voy para un malagueño que vive en la capital en un código postal. Porque yo te puedo decir Sí, sí. códigos postales Sí, no tiene nada que ver. que nada de lo que estamos hablando les afecta y están muy tranquilos. Sí. Eso es lo complicado ahora Lo hace mismo. muy difícil, muy complicado, pero muy diversificado también. Y Claro, claro, es lo complicado y lo único que hay que hacer es pues eso, tener un plan a largo plazo. Ahí es donde precisamente, y te hablo de mi punto de vista de puro gestión, es donde nosotros necesitamos, España necesita en general, pues digamos que yo te diría que una estabilidad política, que un consenso político, ¿verdad? Y que alguien pueda trabajar, porque para que el medio y nadie en largo su sano plazo. juicio, Sí, sí, sí. tú sabes perfectamente que esto no es solucionable a 2 años. Sí, O sí. sea, Medio y largo plazo, sí, es que está eso claro. tienes que planificarlo y tienes que tener consenso y poder hacer un plan para poder trabajar en ello. Yo creo que están todas las partes involucradas, están trabajando en eso. Pues eso ya es una buena apuesta, que haya permanencia del plan, del proyecto, que no haya vaivenes y es verdad que la política a veces no ayuda cuando hay muchos cambios y Mm, poca estabilidad. Oye, una curiosidad, y ahora pasamos si quieres al tema de los videojuegos, que tengo ganas de mm. hablar también contigo, y de la IA, por cierto. ¿Cómo es tu día a día entonces en este nuevo trabajo? O sea, realmente yo me monto la película de muchas reuniones, tomar decisiones, de hecho planificar y concebir nuevas campañas, o ¿de qué va la cosa? A ver. Eh, es que es es un trabajo muy demandante. Ajá, Es un trabajo muy demandante. A ver, la empresa pública Turismo Andaluz, Turismo y Deporte de Andalucía, es una empresa que tiene mucho personal, que además tiene competencias en la promoción del turismo y del deporte. ajá, vale, deporte también. Nosotros gestionamos también instalaciones deportivas, gestionamos una sociedad que se llama Red de Villas, que son como hoteles. Tenemos también un hotel escuela en Archidona. Aparte, un departamento que es de promoción, que tiene a todo el mundo pues viajando, un departamento que es de marca, Mm, que está precisamente en los patrocinios, en la gestión pura y dura de la exposición de la marca Andalucía. Luego hay un departamento muy importante que es el de innovación. Todo lo que estamos haciendo este año de innovación, pues no se estaba haciendo, vamos, no se estaba haciendo, no. Siempre ha existido un departamento de innovación dentro de la empresa, pero digamos que estamos haciendo cosas muy pioneras dentro de la innovación también. ¿Qué pasa todo por el dato? ¿Qué pasa mm, todo por el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué pasa todo digamos, por asociarse con empresas tops? Estamos asociados con LinkedIn, estamos asociados con Amazon, estamos asociados con Microsoft, mm. estamos asociados con todos con grandes empresas precisamente pues, para crear un modelo de gestión basado en la innovación Mm. que pueda servirnos a todos Con alianzas muy a fuertes. medio y largo ¿Tú te plazo. encargas de alguna forma de esas relaciones entonces institucionales con Claro, la... entonces yo Mm, dentro de mi equipo, que tengo un equipo fenomenal, pues mm, ahí tengo directores de esas subáreas y al final pues tratamos de tener reuniones en las que, o reuniones o mensajes de WhatsApp o llamadas o en las que cada uno
pues toma sus decisiones y al final las ponemos en Hay mucho que contexto. coordinar, ¿eh? Mucho Hay una trabajo en parte equipo pura y dura de coordinación coordinación y luego hay una parte de relación con la estructura de la consejería, que la Consejería de Turismo y Acción Exterior es un mastodonte dentro de una empresa muy grande que es la Junta de Andalucía, sí. que estratégicamente tiene mucho que decir en el turismo. Lo mismo pasa con la Consejería de Cultura y Deporte, que a nosotros también nos tiene mucho que decir en toda la estrategia de promoción deportiva que tiene la Junta de Andalucía. Entonces, digamos, mi trabajo está en medio, está en la gestión de una empresa pública y de su personal, y está en la relación Con las con consejerías. las consejerías. Vale. La relación con las consejerías. O sea, que tiran de ti de un sitio de otro y tienes Claro, que claro, estás ahí, estás en mediar medio y... de muchas cosas, ¿no? Entonces, es verdad que no sabría decirte cómo es mi día a día porque cambia radicalmente de uno a Ni tú otro, lo ¿no? sabes, ¿no? No puedes saberlo, No, depende de cada semana o de cada mes. O sea, no te aburres. exactamente. No te puedes ¿Te aburrir. ves mucho tiempo en ese trabajo? ¿Crees que te puede agotar? También depende un poco de la contratación, cómo funcione, si es No, yo poco tiempo. no me veo, no me veo mucho tiempo en este O sea, trabajo. es una etapa de tu vida y Es una etapa, es una etapa. Yo creo que además es sano, que que haya es sano. O cambios. sea, que es una etapa en la que vas a necesitar, digamos, y espero que lo hayan conseguido, tenían ideas frescas cuando me contrataron, y yo creo que llegará un momento en el que tienes que buscar ideas en otro sitio y en otro gestor y poner en marcha otros planes. Entonces, yo creo que lo natural es precisamente ese Es un cambio. enfoque saludable, no es quedarte en el sillón ni muchísimo Para menos, mí al es muy contrario. saludable porque yo mentalmente no soy una persona de quedarme apoltronado en ningún sitio. Eres inquieto, Y eres de cambios. sí, Sí, sí. lo Y sé, lo mira, sé. y mira que los cambios, Cuestan trabajo. nos desestabilizan. Sí. Pero me siento mejor así. Yo personalmente me siento mejor así. Oye, ¿utilizas los videojuegos como un modo de desconexión, como un tiempo de ocio que te ayuda a sobrellevar también este trabajo? ¿O no estás jugando videojuegos ahora mismo? Sí estoy jugando. A ver, jugaba mucho más antes, Sí. pero jugaba mucho más. A ver, hay dos momentos de inflexión A ver, en mi uso de los ¿qué me videojuegos, vas a decir? ¿vale? Uno es las niñas, o sea, cuando tengo Correcto. a las niñas, o sea, con mi primera hija, que ahora va a cumplir 10 años Sí. a final de año, ahí bajé, pero mantuve, digamos, un ritmo todavía sostenido. Vamos a llevarlo todo al Call of Duty. Ahí todavía jugaba a Call of Duty, Vale. jugaba competitivo, Vale. hacía cosas, ¿vale? Vale. Porque encontraba tiempo. Cuando nace nuestra segunda hija, pues ya me cuesta encontrar tiempo. Me cuesta encontrar tiempo para dedicarlo a ese tipo de videojuegos. Yo siempre he jugado porque dentro de mí, lo has dicho tú muy bien, o sea, yo me desconecto así. O sea, mi rato de ocio, mi rato de liberación, mi rato pasa por, igual que leo mucho o intento leer mucho y leo mucho cómics también, y como entiendo que todo el mundo veo series y películas, juego videojuegos. El videojuego es una parte importante para mí. Eh, Turismo me ha absorbido también mucho de mi tiempo. Mucho de mi tiempo y de mi energía. Luego hay determinados videojuegos que son más demandantes, Que ya ¿verdad? no, ya no. Ya has cambiado Y que ya cuesta. Entonces, al Candy Crush, ¿no? corre, casi Espero que no. no. Pero entonces, lo último que está jugando, A ver, pues he jugado mucho a Astrobot porque lo juegan mis niñas y me gusta mucho Astrobot. maravilloso, Vamos, maravilloso, me encanta. es maravilloso, y de hecho, ya, insisto que no voy de gurú, pero con la Play 5, o sea, era 2 meses de tener la Play 5 y decir, joder, la demo técnica es lo mejor que tiene esta gente. Sí, señor. Y realmente es un juegazo. Sí, sí, sí. Juego mucho a la Switch porque es una consola que puedo encender y apagar en un momento y seguir jugando. Sí, sí. Entonces, casi todo lo que juego indie lo juego a la Switch. Ahora, como está la 2, pues he jugado el último Zelda que el protagonista. Es que no me sé lo. El Tears of the Kingdom, el último. Tears of the Kingdom es el de la niña, es el de que la protagonista es Sí, Zelda. sí, sí, sí. El Tears of the Kingdom me lo he pasado porque lo rescalaron a 4K. El Breath of the Wild también lo jugaste, entiendo. El Breath of the Wild lo jugué en su momento. Vale. Y ese es el que 80 o 90 horas. El Breath of the Wild es el primero, el de los muñecos más estilizados, ¿no? Sí. El Breath of the Wild me lo pasé en su momento, Sí. en la Switch 1. Sí. Ahora han remasterizado el Tears of the Kingdom y entonces me compré la Switch 2 y me la compré con el Cyberpunk y 2 o 3 juegos más, pero sin embargo me jugué el Tears of the Kingdom. Sí. Y el último que más he disfrutado es un indie que se llama Sea of Stars, Ajá. que es, Pues sí. que es un RPG Sí.
muy rollo... Pero Muy, es chill, ¿no? Es un poquito... sí, es rollo Chrono Trigger, que es mi videojuego Sí. favorito. Es Joder. como un RPG de Square Enix de toda la vida. Sí. Y además te trae esos vibes de Super Nintendo, las bandas sonoras como las del Chrono Trigger, una historia muy chula. Te hacen mayor, lo sabes, ¿no? Hombre, claro, claro. Yo ya... hay semanas que solamente juego pixel art y juegos indies Ah, sí, sí. y digo, me he hecho viejo. Sí, 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 sí. Busco un poco esa experiencia también. Porque el otro día lo hablaba también con un amigo. Es que ya hay tanta cultura, tanto que ver, ya creado. O sea, es decir, que no nos hemos puesto al día con lo ya creado, Sí, sí. que realmente necesitaríamos no sé cuántas vidas para ponernos Nada, es imposible. a revisar. Entonces, eso es mi yo videojugador. Antes jugaba casi todo triple A que salía. Sí, 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 sí. Y es verdad que ahora un triple A tiene que ofrecerme algo muy, muy, muy diferente, Muy diferente. para que yo me meta. Por ejemplo, Sí. hace poco es casi un año, ¿no? Tendrá el Indiana Jones, que salió en Xbox. Sí, sí, sí. Me lo compré en la Xbox y el juego tenía muy buenas críticas, muy buenos gráficos, ¿verdad? Pero no conseguí... Pero ya lo has jugado anteriormente. Sí, Yo la sensación que tengo es que a esto yo ya he jugado o algo parecido, por supuesto. no conseguí, ¿no? Le pegué 8, 10, 12 horas, no me acuerdo cuántos más, y dije, tío, es que no... Yo esperando algo Sí, sí, sí. narrativo que me enganchara, que tal, y lo abandono. Entonces me pasa con mucho triple A ahora, Sí, sí, sí. que tiene a lo mejor una buena crítica y termino abandonándolo porque me aburre. Entonces soy más de Es muy historias. complicado, sí. Yo, para mí, lo último que he jugado, que yo colocaría en obra maestra y que además pienso, cuando un videojuego te deja marca, y para mí es The Last of Us, tanto el 1 como el 2. Increíbles. Son de lejos Increíbles, los videojuegos que sí. más me han marcado. Sí, 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 sí. El Last of Us 1 no tenía hijas todavía y para mí es una historia padre-hija preciosa. El 2 es una historia crudísima también, que creo Muy dura. que es difícil de encontrarte algo narrativo así en cualquier otro... Que no puedes corte. jugarlos con tu hija delante, por cierto. No, Eso es una dificultad que tenemos tú y yo. Bueno, Correcto, yo las mías son más mayores, pero Correcto. también, de hecho, estaba jugando hace poco al de las sofás, acabando. Primero jugué al segundo y luego al primero, fíjate, Adiós. remasterizado, Ujú. porque de todas maneras la serie ya la he visto. Sí. Pero es verdad que mi hija pequeña, que tiene 12, de vez en cuando, si se cruza y ve el panorama que hay con The Last of Us, Bueno, te va, y es que porque... ahí es que el 2 es mucho más violento que el 1. Sí, sí, sí. Porque el 2 es una historia de violencia. Es muy violento y muy... Historia de crudo, violencia. Sí, 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 sí. Es muy sorprendente. El otro día hablaba con Elena precisamente de... Yo en su momento, además, yo estoy muy contento con que hicieran la serie, porque yo siempre hay los que hemos jugado videojuegos y tenemos parejas que a lo mejor no lo juegan o amigos que no lo juegan, yo siempre he tenido la sensación de que la gente se pierde muchas cosas. A nivel, hay historias Sí, 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 sí. que son espectaculares y he pensado, hay que ver, la gente se lo pierde pues por el tabú de que no, o porque no ha jugado videojuegos nunca, ¿no? Y The Last of Us para mí era una de esas. Era una de esas cosas que decía, es increíble. Una experiencia. Sí, sí, increíble. sí. Y el 1, insisto, marcó mucho. Cuando han hecho la serie, pues yo encantado porque la ha abierto, digamos, al mainstream, a mucha gente que ha descubierto una gran historia y yo creo que además está muy bien contada. Y el 2, hablaba el otro día, lo que te contaba, lo hablaba el otro día con mi mujer, me cuesta rejugarlo. Es un juego que es una obra maestra, pero lo que te hace en las tripas, Sí, o sea, no hay videojuegos que te dejen eso. O sea, hay la que... huella, sí, sí. Te deja algo y te cuenta algo que no es precisamente agradable y es una gran historia, y entonces para mí es difícil de rejugar porque sé que hay momentos determinados del videojuego que no... Yo acabé emocionalmente agotado, ¿eh? Sí, Porque sí, es es que, agotador. por favor, que se acaben las penurias ya, que Sí, no, sí. no puedo más con tanto drama. Es agotador, es increíble. Sí, Es señor. increíble. Sí, señor. Es el poder que tiene el mando, ¿eh? Porque tú te sientas al lado, a mí por lo menos, no sé si a ti te pasa, yo no puedo jugar juegos de miedo, me dan mucho miedo, o sea, lo paso mal. De hecho, el primer Last of Us estuve a punto de dejarlo. Hay un momento en el que tú tienes que encender un generador. Alan Wake, no. No sé. Yo lo acabé y se pasa mal con Alan Wake, ¿eh? No soy Si capaz. juegas con los auriculares, te No vas con puedo. pesadilla a la cama. Pero si lo juega otro a tu lado, no es lo mismo. Ajá. O sea, es decir, por lo menos a mí me pasa. O sea, yo cojo el mando Vale. y se lo doy a alguien, a un amigo, y estoy viéndolo jugar al Alan Wake y yo puedo estar ahí. ¿Ah? O puedo estar ahí viéndolo jugar al Silent Hill, o puedo estar viéndolo jugar al Resident Hay Evil. ese punto de tensión que te... En el momento en que a mí me pasan el mando y tú tienes que pasar por ese pasillo oscuro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí ya eres otra cosa. Ok. Entonces eso me cuesta más. Bueno, interesante eso.
Oye, hablamos un poco de la IA, de los Uf, modelos grandes de lenguaje, que son mm, un temazo también y que mm, estamos todos dándole vueltas y nadie sabe realmente tampoco cómo va a evolucionar. ojalá. Em, a ver, no sé qué preguntarte de la cantidad de preguntas que tengo. Últimamente a todos los invitados que pasan por aquí les pregunto cómo aplican en su día a día, tanto personal como profesional, el tema de Mm, ya sea ChatGPT o Gemini o Perplexity o lo que sea que mm. utilicen. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Cómo utilizas tú la IA? Si la utilizas, que asumo que sí. La uso tanto ChatGPT como Grok. Grok, Son correcto, las dos Grok. principales que uso yo. Ujú. Eh, mm, Empecé usándola, pues como todo el mundo, como un chatbot normal y corriente al que le preguntas algo en vez de írselo a preguntar a Google. Vale. Y luego para mí se ha convertido en una herramienta de productividad Ujú. bastante importante. O sea, el otro día contaba anecdóticamente, hay una que uso ahora mismo mucho que es, pues como a todos nosotros en el trabajo, a veces nos mandan audios Mm, y a veces los audios son muy largos. correcto. Entonces, mi última fue transcribir el audio y que me lo resumiera Haz un ChatGPT resumen. en bullet points, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí. Esa es una Eso de, es una genialidad. de las últimas que hago. Pero luego tengo un compañero de trabajo del que aprendo mucho también, que me contaban que él tiene un Excel en el que, pues, ¿quién no sabe ni utilizar el Excel? Como me pasa a mí. O sea, no somos de estas personas que viven dentro de un Excel y que saben hacer macros, que saben programar dentro de esto, ¿no? Pero es que realmente ya no te hace falta, con que tú tengas claro lo que quieres que haga, pues entonces que tiene un Excel en el que le dice, oye, quiero que busques en esta fuente y que me lo actualice. Entonces, pues te responde ChatGPT, bueno, pues para que haga eso, necesitas que se le haga una instrucción en Python, por ponerte un ejemplo. Vale, pues házmela y te la hace y ese tipo de historias. Entonces, yo, Productividad es brutal. pues yo creo que es una bestia de productividad. Mira, otra de las cosas para lo que yo lo uso, que entiendo que no mucha gente lo hace, pero cuando revisiono una serie o cuando estoy viendo una película o cuando entre temporada y temporada pasa un año y medio, pues cojo y le digo, oye, este personaje que estoy viendo ahora mismo en el capítulo, yo qué sé, 3.12 de esta temporada, recuerdo que pasó con él algo en Mm, los capítulos anteriores y automáticamente es como un amigo que se ha visto la serie, que se la sabe de memoria y te responde, sí, es que pasó en el capítulo 2, 24 pasó esto. mm. Eso es, digamos que, la, que en la vida normal. En cuanto a mi idea sobre la IA, yo creo que es una cosa muy complicada, es muy compleja. O sea, primero yo creo que hay que abrazarla, no queda otra. O sea, y creo que el cambio está más en nuestras cabezas que en la tecnología. La Mm. tecnología va con su hoja de ruta y además a piñón fijo y todos saben perfectamente, especialmente los grandes gurús, lo que tenemos ahora a nivel de chatbot y lo que vamos a tener el año que viene y lo que vamos a tener el otro. Mm, Creo que realmente va a cambiar la manera mm. en la que nos aproximamos al trabajo todos. Em, y yo creo que el cambio es mental, o sea, el cambio es nuestro, el cambio es nosotros comprender qué va a significar eso para el día a día nuestro, qué va a significar eso para la productividad o para una empresa y cómo se van a modificar los roles que hay Mm. alrededor de... Y cómo utilizarlo a nuestro favor entonces, que tú ya lo haces, y Mm. tu actitud de apertura y de abrazar frente a la otra posición de rechazo, de miedo, de cuidado que viene la IA. Miedo siempre hay, y es Claro. lógico. Mira, yo vengo de un mundo, yo te he dicho que soy diseñador gráfico, Mm, mi hobby principal es la fotografía, es la ilustración, me mm, encantan. Y ahí yo entiendo perfectamente que especialmente por todo el lado de las artes hay gente muy asustada. ¿Por qué? Pues porque se han entrenado IAs con trabajos mm, artísticos de autores que a lo mejor no han dado los permisos. Realmente hay una sustitución real de muchos de los desempeños que hacen tanto diseñadores gráficos como artistas gráficos, según lo minucioso que puedas llegar a ser como cliente de estos diseñadores gráficos, te lo puedes quitar de un bombazo con el uso de una inteligencia artificial. Y yo creo que a nivel de copyright, de derechos de autor, tanto lo relacionado con la música como en cualquier disciplina artística, como en la ilustración, pues tarde o temprano tendremos no que acotar, sino es, sí, sí. digamos, regular lo que significa eso. Pero es imparable, o sea, es absolutamente imparable. Hay que ver cómo a un grafista, cómo a un ilustrador, cómo al que sea, se le puede meter dentro de su flujo de trabajo y al final terminar trabajando con Mm, una herramienta como esa. Yo creo que ahí es donde existe más sí.
Sí, sí. más miedo. No, el miedo es razonable, hombre. Es Para una mí es razonable. disrupción tan brutal que implica también sueldos o Mm. el peligro de quedarte sin empleo, sin, Claro, para es que que puede se ser una entienda. revolución industrial perfectamente, es una revolución. Yo sí lo Mm, creo incluso. Yo también un poco más por formación profesional hacia la psicología, un mm, poco pensando en lo que decías antes de cómo acaba siendo parte de tu diálogo interior, ChatGPT o bueno, o Grok o lo que sea, cuando le preguntas acerca de un personaje. Podríamos tener un tema que llamamos mente ampliada o cognición ampliada y es que vamos a tener un apoyo brutal en cuanto a memoria, en cuanto a conocimiento, en cuanto a preguntas que podemos solucionar al momento en ese diálogo con el chat de turno mm. y realmente lleva nuestras capacidades, digamos, es una especie de esteroides a nuestras capacidades cognitivas Absolutamente. brutales porque la lleva a otra dimensión absolutamente diferente, Sí, sí. incluso en contra de lo que se piensa, pues que nos hace más tontos, pues por lo típico, porque los Mm. trabajos de universidad, colegio, institutos se pueden hacer, por supuesto, a través de ahí. Ahora ya no te tienes que leer la regenta para hacer un resumen. Claro, pero Mm, eso ya no tiene sentido, mm, verdaderamente ahí no está mm. el quid de la cuestión, pero creo que hay mucha gente que se plantea preguntas y habla con ChatGPT sobre temas que anteriormente no se planteaban. O sea, yo creo que hay un punto de aumentar la curiosidad, el interés, el conocimiento. Podemos realmente incluso crecer mucho más por la super mega capacidad que nos da conversar con, ya sea Jawar, que sea Grok o Mira, ChatGPT, el lo que otro sea. día me di cuenta que hablando con mi hija, que tiene 9 y va a cumplir 10 años, claro, yo en ChatGPT tengo cuenta profesional y estoy logueado, tal cual. No sabía que el histórico no se queda. O sea, si tú no tienes una cuenta sin login, pues tú puedes hacer preguntas, te responde, pero luego no puedes ir a Sí. consultarla. Me di cuenta de eso porque fui a ver qué había preguntado Y no estaba. eh, mi hija y no estaba. Sí, sí, sí. Pero sí que vi el momento en que hizo la pregunta, y bueno, y tú como psicólogo ahí tienes mucho que decir en esto, porque me pareció curiosísimo. A ver. Ella hacía una pregunta de cómo convenzo a mi madre, no sé si era a Elena o a mí, de cómo convenzo, le estaba diciendo, ¿cómo convenzo a mi Técnica de madre de que persuasión. me deje esto? Qué bueno. Y se lo estaba diciendo. Y el día antes la trinqué porque había sido se le había caído a la pequeña el diente y el ratón Pérez le había dejado una sorpresita, el ratoncito Pérez. Y entonces ella le estaba poniendo a ChatGPT, eh, mi padre se ha levantado hoy a las 2 de la mañana. Tal cual, ¿eh? Y mi padre se ha levantado hoy a las 2 de la mañana y han puesto un regalo tal cual. ¿El regalo lo ha puesto el ratoncito Pérez o mi padre? Y lo que me pareció muy buena fue la respuesta de ChatGPT. A ver, Fui con él. cuéntame eso. La respuesta fue algo así, fue muy madura del estilo que le dijo algo así como podía haber sido mi padre, tu padre, o si cree en la fantasía, podría haber sido el ratoncito Pérez, que ella eligiera qué pensaba. Qué nivel de Si sutileza y de iba a ser especificidad. el ratón o si era yo. O sea, cuando vi la respuesta dije, estoy satisfecho con la respuesta que... Es un prompt gallego, ¿no? Es devolver la pregunta. Sí, sí, Como le no me soltó. mojo. O sea, ahí está entrenado, está claro, que está entrenado de una manera en la que se da cuenta de que la pregunta la hace, pues eso, un menor, Sí, 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 sí. y no le hace spoiler de la realidad y le dice, oye, pues mira, hay dos alternativas. Una, que tu padre se levantara a las 2 de la mañana y lo pusiera, y la otra alternativa es que hay un mundo de fantasía en el que el ratoncito Pérez existe y te la dejara. Tienes que elegir tú qué te ¿Con qué te quedas? gustaría que fuera. Y esa fue la respuesta. Brutal. Y muy imprevisible, efectivamente, cómo los pequeños van a crecer con todo esto. Porque Esto es, para nosotros todavía, bueno, muy bien, pues claro. O sea, yo intento pensar y digo, mi hija se pone en su cabeza que no puede acudir a las dos fuentes de información principales que tiene en la casa y de supuesta garantía informativa, vamos a llamarlo así, que son su madre y su padre, y dice, pues yo esto lo tengo que preguntar es para una saber esto. nueva fuente de información y, bueno, alguien con quien consultar. De nuevo, ese diálogo interior creo que cambia mucho por poder Claro. tener este tipo de consulta, además con el factor que creemos de seguridad o de confidencialidad. Bueno, el Claro. tema ese de la privacidad es otro tema, pero Sí, sí. me parece que hay mucha gente eficiente confiando temas muy personales a cualquier IA, que además, por cierto, no sufren de agotamiento, que son siempre compasivas, complacientes. Sí, sí, sí. Ahora están regulando un poco el tono de complacencia de ChatGPT, por ejemplo, pero es súper interesante ver Y un porque ha poco notado un cambio, ¿no?
Del 4 al 5 El 5 ya hay gente que ha perdido un amigo, ¿no? Por medio, es lo que he leído, ¿eh? Claro, ya no hace pelota todo el tiempo ChatGPT. Eso ya es. Sí, hay gente no que da hace razón en todo. que decía, he perdido un amigo. No, está confirmado. Ya le han cambiado un poco todo el script o la instrucción y no es tan complaciente. Y por cierto, no alucina tanto. No alucina tanto y no inventa, sino que dice no lo sé. Y también está bien, pero en fin, ya estamos en las fases tan iniciales que no sabemos qué va a pasar, porque esto es la versión 0.1 de lo que está por llegar seguramente, ¿no? Claro, es increíble. También tiene esto entonces la actitud de apertura, de tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que ver cómo es una herramienta. ¿Tú has visto los companions que te hace Grok? Yo creo que es otra de las... Sí, eso es otro de los grandes eso nichos, es muy brutal. Es una cosa de locos, ¿eh? O sea, Sí. tiene un companion Tienen personalidades femenino, muy digamos, diferentes. más 18, un masculino más 18, uno más divertido, uno más... Pero que es... Tiene uno muy vacilón, uno que te chulea, te insulta directamente y es muy divertido. Sí, 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 Tienes un poco de caña. Pero es justo esa parte de necesito un amigo, una amiga con el que hablar y yo he tirado de la cuerda, he probado y es una cosa curiosa. Eso súmalo a un hardware luego, robótico o a lo que sea y estoy seguro de que se puede generar un vínculo emocional con una inteligencia artificial porque es tan grande, ¿verdad? Es tan vasto. Es como cuando alguien dice, no, voy a hacer un máster en la IA. Tú dices, tío, o sea, te están sacando el dinero porque es como decir, voy a hacer un máster en Internet. En la vida, casi. En la vida. O sea, es enorme todos los campos, ¿no? Entonces, yo creo que es que de verdad hay que asumir absolutamente que ha llegado para quedarse y luego tener la mentalidad abierta, aprender a usarla y luego, sobre todo, ayudar a los sectores en su momento que más puedan verse afectados, ¿no? por una tecnología que es disruptiva y que va a cambiar el modo en el que todos vamos a trabajar, pues o protegerlos o ayudarlos a ir a otro sitio, a evolucionar, etcétera, etcétera. Por cierto, volviendo a los videojuegos, no sé si jugaste en su momento al Detroit, que lanzó en Play 4, pero yo lo jugué en Play 5 remasterizado, que es un juego que aborda todo el tema de la relación con la IA y cómo en ese escenario hipotético toma conciencia y empiezan a pedir derechos humanos. O sea, es un juego increíble y muy... ¿Detroit First Mission se llamaba o algo así? No, era Detroit el que... Human, Detroit el de... Becoming Human. Ya sé cuál es. Muy bueno, se puede jugar a Play 5 remasterizado. Sí, porque lo remasterizaron. Sí. Y aborda la prota es una chica con el pelo cortito. Es una robot, maneja varios personajes, es lo interesante, maneja varios. Y es muy actual, digo, porque, bueno, en fin, ya Asimov previó todo esto hace muchísimo tiempo, pero realmente el juego yo creo que tiene, ¿qué? 8 años, tal vez, 8 o 9 años, y ya aborda la parte más filosófica de cómo los seres humanos se van a relacionar con las máquinas y con lo que puede ser que algún día tomen conciencia o no. ¿Cómo ves tú ese tema de la posibilidad? Yo lo que creo que está ahí al lado es realmente el Companion Robot. Eso está clarísimo que está ahí al lado. Primero porque es un gran producto y al final vivimos en un mundo en el que nos van a vender cosas, ¿no? En un marketplace enorme y nos van a vender algo. Entonces yo creo que tendremos a compañeros eso es inminente, artificiales. Ya hablaban que si Apple iba a sacar uno, tal cual. OpenAI está con Johnny Ive haciendo otro hardware. O sea, es absolutamente, yo creo que es... Primero, porque ya lo tienes, o sea, realmente existe a nivel software, lo único que tienes que empaquetarlo y ponerlo en algo atractivo, que te siga, que esté contigo, que interactúe, o sea, yo creo que eso es inminente, eso lo vamos a vivir tú y yo. Segurísimo. Ahora, en cuanto a... No me siento capacitado de responderte si van a ser inteligentes o no, porque para eso hay que comprender muy bien lo que es la inteligencia. Y lo que sí sé es que los test con los que se mide la inteligencia a este tipo de software ya lo están pasando. El test de Turing famoso. Sí, eso ya los están pasando. Entonces, también habría... ¿Qué va a ser inteligencia? O sea, que van a... Hay que redefinir la inteligencia, sí. Al final vamos cambiando un poco la definición a nuestro interés, para que ahora ya la IA no sea inteligencia verdaderamente, porque es artificial, realmente actúan ya en muchos sentidos con la inteligencia que actuamos nosotros también. O sea, bueno, y tú eres psicólogo, tú conoces gente que son psicópatas y que aprenden a simular las emociones y en realidad son robots, ¿no? Sí. Incapaces de sentirlas, ¿no? Pues, o de sentir muchas de ellas. Pues yo creo que una IA, en cuanto no tiene por qué sentir emociones, con que sepa simularlas a la perfección. Sí, que es auténtico y que no es auténtico. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? Es lo que te decía antes de lo de las gafas, ¿no? Cuando tú te pones una gafa de realidad virtual
y realmente estás viendo tu entorno, literalmente como si lo vieras a través de tus ojos, pero no lo estás viendo a través de tus ojos, lo están viendo las cámaras que tienen las gafas. Pero es real. Es real, que es real, o sea, tú estás ahí, te estoy viendo sonreír, te estoy viendo hablar contigo, pero no lo estoy viendo con mis ojos, lo estoy viendo a través de unas cámaras que... Si partimos de que el cerebro construye a ciegas dentro del cráneo con los sensores que tiene, Claro. vista, oído, construye una idea acerca de la realidad, estamos alterando los sensores, estamos Todo, metiendo todo, más todo, tecnología, pero al final, bueno, es también muy real. todo, es increíble. En fin, hay muchas cosas por venir muy interesantes y además yo a ti me imagino, te imagino insertándolo también en toda la parte esta profesional que hablamos, intentando verlo como herramienta potencial que nos haga mejorar el trabajo. Sí, y mira, yo estoy en un punto, yo entiendo que eso será tarde o temprano la edad. Yo ahora mismo, todo lo que es la tecnología, de siempre me ha gustado mucho. A ti también, y además lo veo, la incorporas a tu vida y disfruto con ella. Ahí estoy ya llegando a un punto que yo entiendo que hay mucha gente que está ahí y que también, también hay un marketplace para eso, sí, que es el de la saturación, ¿verdad? Y ya empiezan a haber dispositivos de un solo propósito, dispositivos que no te molestan tanto, no te notifican tanto, ya empieza a haber como una contracorriente, ¿verdad? En cuanto de gente que dice, oye, yo quiero recuperar mi atención, Claro, yo quiero claro. recuperar mi tiempo, quiero recuperar mi creatividad, claro. etcétera, etcétera. Me sigue gustando mucho la tecnología y lo que viene nuevo, como para no prestarle atención, Sí, pero cada vez también empiezo a valorar más claro. ese momento puro y de intimidad que en mi caso da paso a la creatividad, que creo que he perdido porque lo he cedido a otros espacios de la atención. Yo creo que eso también viene. O sea, yo creo... Ya es tendencia eso. A lo mejor Sí. hay gente más de nuestra edad, Sí, sí. recuperar el foco, ser capaces Mm. de limitar el uso de la tecnología y Sí, sí, sí. es la madurez normal Mm. de algo que rompe, que en lo que cometemos errores aprendemos y lo transformamos en algo un poco mejor. Yo creo que estamos un poco ahí, sí. También creo, por lo menos esto, insisto, es como una opinión, una sensación, que también creo que eso es lo que define, o sea, eso que estamos haciendo y que haremos con a lo mejor más intensidad conforme pasen los años, es lo que define hacerse mayor. Es decir, es lo que Correcto. define, esta sociedad ya no encaja conmigo, Sí. esta sociedad ya hace cosas que no termino de comprender, Sí, 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 sí. funciona o tiene mecanismos que ya para mí no No me son identifico. fáciles Sí, de sí, sí. adaptar a mi día a día, No. y ya poquito a poco me voy a ir apagando, quedándome solito, haciéndome mayor hasta que me vaya de este mundo, porque no puedo estar a la última actualidad. Yo creo que también va un poco por ahí. Pero fíjate, esta contracorriente está clarísimo que va a Sí, suceder, sí, sí. pero más pronto que tarde, ¿eh? Sí. Porque es verdad que son grandes pirañas de nuestra atención Absolutamente, sí, sí. y creo que afecta mucho, por lo menos a mí, a la creatividad. Sí, O sí. sea, Es incompatible casi a veces ese me este la, nivel de agitación, ¿verdad? Y estimulación con el foco que requiere o el flow me la, co- famoso. me la come. Te la come, sí, 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 sí. Entonces, bueno, ya está. La cuestión es darse cuenta Aprender de ello. y crear los mecanismos para protegernos y sobre todo proteger a los más pequeños que a lo mejor todavía no saben defenderse de estas grandes bestias que copan nuestra atención. Ujú. Pero bueno, Oye, Lisardo, se nos acaba el tiempo y a ver, estaba pensando un poco, muchas veces preguntamos al final, pues si alguien quiere contactar contigo, alguien quiere saber más de las cosas que hemos hablado, pero realmente tal vez un poco en tu puesto actual, si alguien quisiera de alguna forma, no lo sé, contactar o preguntar o saber cuáles son los medios de contacto con la empresa pública de Bueno, turismo. como mi posición es una posición pública, es muy fácil encontrarme. O sea, realmente soy el director de la empresa pública de Turismo Andaluz. Estamos en calle Compañía número 40. En redes sociales, el dominio, la página web, Andalucía.org. andalucía.org. ORG, en LinkedIn me puedes encontrar y ahí es donde casi todo el mundo alrededor del turismo que siente una inquietud en lo que estamos haciendo, o tiene un producto o un servicio que cree que puede encajar con lo que nosotros hacemos en la empresa pública, o simple y llanamente siente curiosidad por las estrategias que ponemos en marcha. Por ahí es por donde se te contactan, te siguen, opinan, etcétera, etcétera. Genial. Casi todo en ese entorno. Muy bien, genial. Pues ahí queda por si alguien quiere saber un poco más, porque yo creo que para mucha gente es desconocido este trabajo tuyo y la empresa pública de turismo y deportes, ¿no? El nombre completo. Sí. Yo creo que dentro de la administración hay determinadas cosas que no sabemos que ocurren. Hay grandes empresas públicas que hacen labores muy chulas. O sea, Andalucía también tiene Extenda, que además busca financiación
para pequeñas y medianas empresas andaluzas, o les ayuda a atraer inversión extranjera, o les ayuda a comenzar un negocio en otro país. Wow. Solo tiene la propia Andalucía. El gobierno de España tiene Tour España, que tiene embajadores turísticos prácticamente en todos los continentes. Hay determinadas estructuras que tienen normalmente los gobiernos que hacen este tipo de funciones cuando estamos fuera, que a lo mejor tú te acuerdas de que hay un embajador de España porque has perdido el pasaporte en Roma y quieres volverte. Sí, pero no tienes ni idea. Pero ayudan a muchas empresas a conseguir sus objetivos. Mira, tengo una anécdota de una empresa chula andaluza, que cuando vinieron los Latin Grammy regalamos mantecaos. Hicimos una cajita de regalo, porque claro, venían artistas famosos y decía, oye, ¿qué podemos regalar? Pues regalas una botellita de aceite, regalas esto. Y en este caso era en noviembre y dijimos, bueno, pues vamos a regalar. ¿Mantecaos de estepa o exactamente, mantecaos en este caso eran de estepa. Sí. Y ellos nunca habían salido o sea, vendían en Andalucía, vendían a nivel nacional, tienen una repercusión, pero nunca habían salido de aquí. Y después, de hecho, al hacer lo de los Latin Grammy y regalar esos mantecaos a artistas muy conocidos, pues ellos se atreven a dar el salto y dicen, oye, pues voy a dar el salto y voy a irme a Latinoamérica, voy a ver si esto ha tenido visibilidad allí y les ha funcionado. Y nos contaban de que, bueno, se ponen en contacto no con nosotros, no con turismo, sino creo que le ayudaron en Escenda y consiguen buscar un importador y llevar mantecaos allí. Sí, o sea, y los vendieron en un día. En un día los palés que mandaron, mantecados agotados todo. En Latinoamérica. Y entonces tú dices, oye, qué chulo, tío. Pues fíjate, es una cosa que es un evento multicultural que llega a Andalucía, pero hay un promotor que lo ve una oportunidad, se lanza, arriesga y que le salga bien, porque si le hubiera salido mal no estaríamos contando, ¿no? le ha salido muy bien, es decir, ha vendido todo, es una de las cosas que van ocurriendo por ahí, pero que ese conocimiento no está al alcance de todo el mundo. Interesante. Pues si nos ven en Navidad, quien sea, los mantecaos son una buena opción. Si nos ven en verano... Mantecao, alfajores... Isardo, muchísimas gracias por venir, ha sido un gustazo tener una charla de viejunos en parte también, hablando de cosas más retro y también del presente y del futuro, joder, que yo creo que también por la edad que tenemos estamos en un punto en el que ahora nos toca a nosotros tal vez influir o tomar decisiones, o sea que es una responsabilidad también interesante y bueno, vamos a ver si podemos hacer algo porque el mundo sea, no sé, un poco mejor y Andalucía en concreto. Ojalá. Muchas gracias, Alberto. Un placer, muchas gracias. Hasta ahora. Chao.